En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, toda sociedad humana necesita dos fuerzas básicas para poder sostenerse en el tiempo. Esas dos fuerzas son la continuidad y la renovación. Para quienes conocen este estilo de predicación, saben que es una gran idea si ustedes pueden tomar apuntes, además de los que ya están disponibles en internet. Recuerde que el Espíritu Santo siempre quiere hablarle a su corazón y posiblemente usted recibe algunas palabras, ejemplos o frases como si fueran exactamente para usted. No las deje perder. Toda sociedad significa civilización, significa una ciudad, significa un país. También significa una comunidad religiosa, significa una parroquia. Y hay una forma muy pequeñita de sociedad que se llama pareja y que se llama familia. Toda sociedad, desde la más pequeña hasta la más grande, necesita continuidad y necesita renovación. Estos son los dos ingredientes básicos de toda sociedad. Podemos llamar a estos dos ingredientes o fuerzas, los podemos llamar también tradición y rebeldía. Necesitamos tradiciones y necesitamos cambios. Tradición y rebeldía. Ese lenguaje que es de intento provocador quiere que se graben en nuestra cabeza muy claramente esos dos conceptos, tradición y rebeldía. Cuidar una relación, cuidar una familia, cuidar a la iglesia, cuidar al país, requiere ciertas tradiciones y a la vez requiere ciertos cambios, cierta creatividad, cierta dosis de renovación. Toda la reflexión que les voy a ofrecer gira en torno a esos dos polos. Necesitamos tradición y necesitamos rebeldía. No le tengamos miedo a la expresión, necesitamos rebeldía. Necesitamos personas que sean capaces de rebelarse, capaces de no estar de acuerdo, capaces de ver lo que nadie está queriendo ver, capaces de pronunciarse a favor de aquellos que son siempre silenciados o despreciados. De hecho, muchas de las grandes personas de la historia, la gran mayoría de los que consideramos grandes hombres o mujeres, han sido personas que han mostrado alguna forma de rebeldía. Pero la rebeldía por sí misma tampoco resuelve todo. Entonces vamos paso por paso. Estamos en la introducción, amigos, y lo que vamos a mencionar ahora es qué pasa cuando nosotros despreciamos la tradición y luego qué pasa cuando nosotros despreciamos la rebeldía. Vamos a unir estas palabras con algunos ejemplos también de la Sagrada Escritura. Porque algo muy hermoso que encontramos en la persona de Cristo es precisamente que Él dice, yo no he venido a destruir la ley, yo he venido a darle plenitud. Como no ha venido a destruir la ley, quiere decir que Él, en cierto sentido, es fiel a lo que proponía la ley. Pero ha venido a darle plenitud, quiere decir que con Él hay una novedad radical. Es decir, que en ninguna persona, más que en Jesucristo, encontramos esa perfecta relación, ese maravilloso balance entre tradición y rebeldía. Todavía para motivar un poco más esto, permítanme que dé un ejemplo de las relaciones de pareja. En una buena relación de pareja debe haber tradiciones. Las pequeñas tradiciones de las parejas las llaman ahora a veces algunos psicólogos rituales. Lugares, costumbres, chistes, maneras de hacer las cosas que les permiten reconocerse el uno al otro y les permiten conectar con un pasado. Así, por ejemplo, una tradición que puede haber en alguna familia es cuando llega el cumpleaños de ella siempre hay una serenata. O si no, en muchas familias
Hay otra tradición, cuando llega el cumpleaños tiene que haber una torta. Si no hay torta en el cumpleaños, no se celebró el cumpleaños. Esas son tradiciones. Las tradiciones nos ayudan a reconocernos como miembros de un mismo grupo, como gente que pertenece la una a la otra. Estar dentro de una misma tradición significa que yo sé quién eres y tú sabes quién soy. Pero a la vez las parejas también necesitan una dosis de novedad, necesitan una dosis de creatividad, porque todos sabemos el daño que hace la rutina si dejamos que la rutina lo invada todo. Entonces tiene que haber también novedad. Novedad en sus palabras, novedad en su trato, novedad en la manera como se hablan, novedad a veces en su intimidad. Todo esto está indicando que tiene que haber un balance entre tradición y rebeldía. Ahora bien, ¿qué pasa cuando descuidamos las tradiciones? Hay épocas en la vida, lo vamos a ver más adelante, hay épocas en la vida en las que uno se siente especialmente rebelde. Y cuando uno se siente especialmente rebelde, la tendencia es despreciar las tradiciones. Hay otras épocas en la vida en las que uno se siente súper tradicional, y entonces cuando uno se siente así, uno mira con desprecio, con desconfianza o con miedo a todos los que quieran cambiar algo, simplemente porque eso nunca se ha hecho. Por eso es importante examinar qué sucede cuando nosotros despreciamos las tradiciones, tradiciones de familia, de cultura, de etnia, de país, de religión. ¿Qué pasa cuando despreciamos las tradiciones? Si una sociedad descuida sus tradiciones, quiere decir que está condenado a reaprender siempre las mismas cosas. Un ejercicio mental muy sencillo que todos podemos hacer es ver qué tipo de cosas tenemos y qué tipo de cosas utilizamos, empezando incluso por la misma ropa. La gran mayoría de nosotros no sabríamos cómo hacer la ropa que tenemos puesta. No sabríamos qué tocaría cultivar ni qué proceso habría que seguir simplemente para eso. Los alimentos para muchos de nosotros aparecen por un proceso que no conocemos en las góndolas del supermercado. Pero muchos de nosotros no sabemos lo que hay antes del supermercado. Muchos de nosotros no sabemos qué cuidados hay que tener. El agua, para la inmensa mayoría de nosotros, el tema del agua es mover un grifo, abrir una llave. Pero hasta hace unos cuantos siglos, la gran mayoría de la población sabía cómo excavar un pozo. Sabían que tenían que conseguir agua y que para conseguir agua, pues a veces era necesario algo como excavar un pozo. Eso quiere decir que muchos de nosotros estamos en una situación en la que hemos perdido ese tipo de tradiciones y tendríamos que volverlas a aprender. En el evento que ninguno de nosotros desea, en el evento desastroso de una guerra nuclear o algo así, supongamos que algo así pasara, y que quedáramos completamente desconectados y que uno no pudiera ir a la Wikipedia para ver cómo cavar pozos, nos tocaría volver a aprender el mundo, nos tocaría rehacerlo todo. Esto es muy interesante porque, especialmente en la juventud, uno piensa que uno no necesita tradiciones, y resulta que uno piensa que no necesita tradiciones, pero uno está apoyándose en el conocimiento, en las destrezas, en las prácticas, de generaciones y generaciones y generaciones atrás. Entonces, no se puede despreciar la tradición, no se puede despreciar el tesoro que viene del pasado. Ese tesoro que viene del pasado es el que permita que tú no tengas que volverte a inventar internet. Tú no tienes que volverte a inventar la telefonía celular. Tú no tienes que volverte a inventar el microondas. Piensa en las cosas que tú utilizas cada día mientras estás despierto. La parte de noche es sencilla, una cama, una almohada, eso es fácil de inventar. Pero lo que tú utilizas mientras estás despierto, piensa todo lo que tú utilizas y te darás cuenta que en todas esas cosas realmente estás dependiendo de muchas y muchas generaciones, muchísimas generaciones. Entonces, despreciar las tradiciones es necio, porque de esas tradiciones hemos aprendido muchas cosas. Una vez yo hacía una reflexión, y es que la mayor parte de los protocolos y códigos de seguridad que tenemos hoy, en casi todas las áreas de la vida, dependen de personas que han muerto. Es decir, el mundo en el que nosotros estamos
posee ciertos estándares de seguridad, entre otras cosas, porque hay muchas personas que han muerto. Y puede decirse que la sangre de aquellas personas que han muerto es la que nos preserva a nosotros en mucha seguridad. Si miramos la construcción, por ejemplo, si miramos el transporte, si miramos las comunicaciones, si miramos casi cualquier actividad humana, ha habido una gran cantidad de muertos. Un asunto que es escalofriante es pensar cómo lo bueno y lo malo parecen mezclarse en esas tradiciones. Una vez leí que la época de la humanidad en la que mejoró más drásticamente todo lo que significa transporte aéreo o aviación fue la Primera Guerra Mundial. Es decir, que si tú miras qué significaba volar en 1914 y si tú miras qué significa volar en 1917, en esos 3 o 4 años de la Primera Guerra Mundial cambió drásticamente todo el concepto de lo que significaba volar. ¿Qué lo hizo posible? Es muy triste decirlo: la muerte, la guerra, la necesidad de volar mejor, la necesidad de tener mayor autonomía, la necesidad de tener mejor ubicación geográfica, la necesidad de tener mayor maniobrabilidad, todo eso mejoró la aviación. Y ahora nosotros nos transportamos, nos subimos a un avión y estamos dependiendo de códigos de seguridad que provienen de algo que se aprendió a un precio muy, muy alto. Entonces, ¿la tradición qué significa? La tradición significa lo que el filósofo Javier Zubiri llamaba la altura de los tiempos. La altura de los tiempos es ¿en qué época de la humanidad nací? Y piensa todo lo que tú tienes que no tuvieron otras personas. Especialmente la gente que ha tenido una vida más o menos extensa, como pasa en algunos miembros de mi familia. La gente que ha tenido una vida más o menos extensa puede recordar cosas que no existían hace unos pocos años. Entonces, ese tiempo en el que para hacer una llamada telefónica había que comunicarse con una operadora, porque la operadora era la que conectaba con el otro, y antes de eso la época del telégrafo y la época de los telegramas y la época de mandar mensajes contando palabras para que fuera lo más corto posible, para que el telegrama no saliera tan costoso. Esa época, eso no tiene nada que ver con lo que la gente hace ahora, pero esa época existió. Entonces, debe quedar claro que es tonto, es necio despreciar tradiciones, porque las utilizamos todo el tiempo. Es muy interesante lo que dice Santo Tomás de Aquino cuando reflexiona sobre el suicidio. Hablando del suicidio, dice Santo Tomás que suicidarse es un acto de espantosa injusticia, porque cada uno de nosotros ha recibido torrentes de riqueza cultural, intelectual, artesanal. Hemos recibido demasiado del pasado. Y la persona que recibe tanto y que no da a los demás, que no ayuda a comunicar esa riqueza y que a su vez no aumenta esa riqueza cultural para otros, en cierto sentido está cometiendo una horrible injusticia contra la sociedad. Recibiste muchísimo y podías haber dado muchísimo. Cuando perdemos nuestras tradiciones, cuando perdemos nuestra historia, nos volvemos débiles y nos volvemos manipulables. La persona que no sabe cuánto han costado las cosas difícilmente las valora. Y es evidente que esto se cumple generación tras generación. Por eso la Biblia nos enseña que los papás tenían que inculcar en los hijos las verdaderas y sanas tradiciones. Los papás tenían que educar a los hijos, y por eso la vida del pueblo judío, la vida del pueblo de la Biblia estaba llena de tradiciones. La más hermosa, la más grande sin duda, era la Pascua. La Pascua es absolutamente clave para el mundo judío. Y era parte del ritual, ya hemos hablado de rituales, era parte del ritual de la Pascua, que mientras se celebraba la Pascua, el niño menor de la casa debía preguntarle al papá, al padre de familia, debía hacerle esta pregunta: papá, ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? Esa pregunta que hacía el niño chico de la casa al papá, al mayor en todo caso de la casa, ¿qué papel cumplía? Que se pudiera volver a contar la historia. Es que tú no sabes lo que esto ha costado. Es que tú no sabes lo que significa que hoy podamos sentarnos y compartir juntos una cena. Tú no sabes lo que esto vale. Entonces, de aquí surge un deber muy importante para todos, pero especialmente para los más jóvenes. ¿Y ese deber cuál es? Es el deber de conocer y aprender a valorar nuestra historia.
la historia de tu propia familia. Es muy importante que los papás comuniquen a sus hijos las cosas que han vivido y especialmente los sufrimientos que han tenido, porque los hijos dan por descontado que las cosas simplemente están ahí. Seguramente el papá o la mamá que empezaron de una condición social y económica mucho más frágil, con inmensas necesidades, saben que las cosas no se dan por sí mismas. Y es muy importante enseñar a los niños desde pequeños a que valoren eso, porque cuando ellos llegaron al mundo, nada de eso les costó trabajo. Cuando uno no valora las cosas, entonces tampoco las defiende, y por eso uno las deja perder fácilmente. Por eso la falta de una raíz en nuestras tradiciones nos hace tremendamente débiles. Es muy interesante darse cuenta que en todos los procesos de colonización, uno de los mayores esfuerzos de los pueblos invasores y opresores ha sido suprimir las tradiciones de los otros pueblos, de los pueblos invadidos. Es muy importante imponerles una lengua, es muy importante que olviden su lengua, es muy importante que olviden sus tradiciones. Una de las técnicas, esto lo han hecho todos los imperios cristianos y no cristianos, es decir, ha sido realmente un pecado de la humanidad durante mucho tiempo. Uno de los recursos que utilizaba, por ejemplo, José Stalin, el dictador de larguísima duración en lo que fue la Unión Soviética, lo que hacía él para dominar pueblos particularmente rebeldes era crear artificialmente gigantescas migraciones. Algo así como si, hablando de Sudamérica para que tengamos más o menos una proporción, algo así como si un dictador dijera, bueno, ahora todos los peruanos se van a ir para Venezuela, todos los venezolanos se van a ir para Centroamérica, todos los centroamericanos se van a ir para Argentina. Unas migraciones gigantescas, y no estoy exagerando, eran cientos y miles de kilómetros de migración. Dentro de ese proceso y con la imposición de la lengua rusa, ¿qué pasa? Que la persona que está sin una casa, sin un resguardo, la persona que está sin su tierra, sin su entorno, se debilita, se vuelve frágil. Así que el desconocimiento de las tradiciones definitivamente nos hace frágiles. Lo vemos también en el campo religioso. A mí me aterra y me duele muchísimo ver que muchos católicos dejan la iglesia católica sin haberla llegado a conocer en realidad. No saben lo que están dejando. Un día dejan de ir a misa, pero es que nunca supieron lo que era la misa. Un día dejan de confesarse, pero nunca vivieron una buena confesión. Eso es una pérdida terrible, es una pérdida en cierto sentido irreparable. No supieron lo que estaban dejando. Entonces, la falta de tradiciones nos hace muy débiles y nos hace manipulables, y esto lo han utilizado los dictadores y las ideologías que quieren cambiar el mapa de la tierra. Una tercera característica cuando perdemos nuestras tradiciones es que la visión se vuelve de muy corto plazo. Lo único que me interesa es mi pequeño mundo, que salga bien mi carrera, que yo tenga bien mi puesto, que mi cuenta bancaria esté bien. Es una de las características, uno de los muchísimos daños que traen las adicciones. La persona adicta tiene una incapacidad radical, una incapacidad de apreciar su pasado, precisamente porque toda su atención se concentra únicamente en lo que le deriva un placer, el placer que lo esclaviza. Esa persona está en una circunstancia tal que no le interesan las riquezas de su pasado, son las personas más fáciles de manipular. No nos extraña entonces, quienes han sido estudiantes míos en la Universidad Santo Tomás, ya me han oído esta parte del discurso en otras oportunidades, no nos extraña entonces que los gobiernos quieren que nosotros seamos adictos. Quieren que vivamos pensando en el próximo cacho de marihuana, quieren que sigamos pensando, que estemos obsesionados en nuestros genitales, quieren que estemos obsesionados con el licor, con emborracharnos, con la fiesta, con la parranda. Es el famoso panem et circenses de los romanos, pan y circo. Es la manera más eficaz de manipular a la gente, mantenerla atontada, que no sepa cuánto vale. Por el contrario, y esto también es un mensaje que repito con frecuencia, a pocas cosas le tienen tanto miedo los gobiernos como a una generación de personas inteligentes y castas. La castidad es supremamente potente. Porque todos sabemos que especialmente los impulsos sexuales son de difícil gobierno. Sexuales y afectivos, quiero decir. Eso quiere decir que cuando una persona llega a encontrar ese equilibrio hermoso de la verdadera castidad,
es una persona muy dueña de sí misma. Y una persona que es tan dueña de sí misma es muy difícil de manejar. En cambio, al lujurioso ya le pones su objeto de deseo y ya lo tienes listo, ya está. Entonces, perder las tradiciones es volvernos débiles, es volvernos cortoplacistas, miopes, y es volvernos manipulables. Por eso es comprensible que algunos movimientos exaltan las tradiciones. Y entonces la tradición y lo tradicional, hasta volvernos tradicionalistas, se convierte como en un único valor. Ten cuidado, la rebeldía también es importante y a ella le vamos a dedicar la mayor parte de esta reflexión. ¿Qué pasa cuando perdemos la rebeldía? La rebeldía no hay que perderla. No hay que perderla. ¿Qué pasa cuando perdemos la rebeldía? Mira, cuando se pierde la rebeldía, se instala la idea de que aquí siempre las cosas se han hecho de tal manera. Y esa es la única razón. Y como decía el Papa Francisco en alguna oportunidad, esto es exasperante, que la única razón que te den a ti es así siempre se ha hecho. Pues es que tal vez siempre se ha hecho mal. Hay una historia, bueno, sobre esto circulan historias muy interesantes en internet. Hay una historia que recuerdo en este momento y que viene al caso. Resulta que un señor se casa y descubre que su esposa, cuando prepara la mojarra, lo primero que hace es cortarle la cabeza y después sí la frita o la asa o lo que sea. Y siempre le corta la cabeza a ese pescado, a la mojarra, antes de asarla. Como él nunca había visto eso, entonces le pregunta a su esposa, mira, pues, o sea, tu comida muy deliciosa, él tiene que decir eso porque tú sabes, ¿no? Entonces, tu comida muy deliciosa, pero me llama la atención que siempre le cortas la cabeza a la mojarra, ¿por qué haces eso? Y ella me dice, pues así me lo enseñó mi mamá y siempre lo hemos hecho así. Esa fue la única razón que dio. Bueno, el hombre pues no entró en mayores discusiones en ese momento, pero cuando hubo ocasión de hablar con la suegra, entonces le pregunta en un tono cordial, tengo una curiosidad, señora, ¿por qué usted siempre le corta la cabeza a la mojarra cuando la prepara? Y entonces dice ella, esta es una costumbre que me quedó cuando nosotros teníamos una estufa muy pequeña y apenas teníamos unos sartenes diminutos y no cabía toda la mojarra en el sartén. Entonces tocaba cortar la cabeza. Evidentemente, cuando ya las estufas eran mucho más grandes, no tenía ningún sentido seguir repitiendo eso. Entonces, la falta de una sana dosis de crítica y de rebeldía nos vuelve esclavos de costumbres que en el fondo no tienen una razón de ser. Hay muchas cosas del pasado que tienen una razón de ser, pero otras no tienen razón de ser. Y sostener las cosas simplemente porque siempre se ha hecho así es una gran tontería. Segundo, hay que tener en cuenta que toda sociedad se renueva básicamente a partir de niños y jóvenes. No estoy diciendo nada que sea una genialidad, es algo que todos conocemos. Los niños y los jóvenes son la fuerza de renovación en toda sociedad. Pero cuando creamos el ambiente de que toda rebeldía es mala, lo que estamos haciendo es enviándoles a los jóvenes la idea de que su energía es inútil, su creatividad no es bienvenida, y entonces empiezan a sentirse relegados y sin esperanza. Sobre todo hay un peligro para muchos de nosotros los adultos, y es que nos vamos volviendo expertos en hacer diagnósticos. Nos encanta hacer diagnósticos. Lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en este país, en esta cultura nuestra, es que... Y levantamos el dedo y acusamos y tenemos diagnósticos. Los diagnósticos son interesantes, pero tú ponte por favor en el corazón de un joven que lo único que oye es, hay problemas, la sociedad anda mal, parece que esto va a estar peor, y por otro lado le estás diciendo, y las cosas siempre se han hecho así, siempre toca hacerlas de la misma forma. Este es un mensaje de profundo pesimismo. Para muchísimos jóvenes es un mensaje de pérdida de esperanza. O puede suceder otra cosa, que yo no sé si es peor. Y es que algunos jóvenes se dan cuenta que como no hay ningún espacio para realmente renovar las cosas, como no hay ningún espacio para la creatividad, lo único que les queda es aferrarse de una manera, diríamos, exasperada de la tradición. Sobre esto también ha hablado el Papa Francisco en algunos momentos. Es decir, yo me he encontrado, por ejemplo, con estos casos.
Me acuerdo un grupo en internet en el que yo estaba y estoy, aunque cada vez participo menos, un grupo de internet, y siempre hablaban de la misa tradicional, la misa de modo extraordinario, la misa en latín, el elogio al latín, el gregoriano es lo único que sirve, el canto con ese instrumento llamado órgano, eso es lo único que vale. Bueno, sucede que este servidor ha tenido oportunidad de estudiar bastante latín y ha tenido oportunidad de enseñar latín. Yo he sido profesor de latín durante muchos años, bueno, bastantes años, cuando era más joven. Actualmente no enseño eso, la comunidad me ha puesto a enseñar otras cosas. Pero pues yo leo y entiendo muchísimo el latín, por supuesto que sí. Y entonces me ponía a hablar con algunos de ellos y me decían que ellos no entienden el latín. O sea, que vivo la misa en latín y saben cantar perfectamente el latín en su versión preciosa del gregoriano. No tengo nada contra el gregoriano. Lo cantan de una manera preciosa, pero no entienden nada. Y entonces les decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene que tú estás cantando unos textos preciosos si no los entiendes? Y me decían algunos de estos jóvenes me decían, es necesario, para la fe no es necesario entender, simplemente es necesario practicar, es lo único que es necesario. Esa manera de pensar claramente se queda corta. O sea, la fe no la dio de esa manera el Señor. Entonces, fíjate hasta dónde se puede llegar cuando nosotros, por criticar toda forma de rebeldía, empezamos a asfixiar a los jóvenes. En el fondo lo que les estamos diciendo es, conviértete en un adorador de la tradición. Y el problema de esa manera de adorar la tradición es que la persona se vuelve imposible de hablar, no hay manera de hablar. Esos son los típicos jóvenes de ultraderecha que en sociedad se llaman skinheads, por ejemplo, y que en política son los partidos neonazis o neofascistas que están surgiendo y pululando en Europa, y que en religión a veces son estos grupos donde la gente sabe muy bien pronunciar y leer en latín, pero no entiende nada de lo que están diciendo. Por favor, no me malinterpreten, no estoy hablando mal del latín. Lo amo, he compuesto música para himnos en latín, he grabado oficios enteros en latín, sé lo que se puede sacar de esa lengua, o mucho de lo que se puede sacar de esa lengua. Lo que yo me refiero es que esa actitud fanática no le hace bien a esos jóvenes, los mantiene como en una burbuja, y finalmente lo único que produce es agresividad, porque esas personas aferradas a su modo de vestir, aferradas a su modo de hablar, muchas veces no tienen la capacidad, por ejemplo en el plano de la fe, no tienen la capacidad de transmitir ni la alegría ni la fuerza del evangelio. Hay una diócesis, por ejemplo, en Paraguay, que tenía esa característica, una diócesis súper conservadora, sotana todo el tiempo, latina a todas horas, aunque no entendían mucho lo que decían, y resulta que muchas de estas personas eran admitidas en ese seminario, habiendo sido rechazados, incluso echados, expulsados de otros seminarios. El obispo que había en ese momento en Paraguay tenía la idea de que él le iba a demostrar al mundo que solo las tradiciones iban a salvar a la iglesia, y consideraba como un título de gloria tener su seminario repleto, así fuera de seminarios de seminaristas expulsados de otras partes. Entonces, fíjate los peligros que hay en esto. Cuidado con despreciar la rebeldía. Despreciar la rebeldía es condenar a los jóvenes o a un fanatismo absurdo, que es miedoso y que es amargo y que los aísla, o es llevarlos a la desesperación, a la exasperación. Por eso también dice la Sagrada Escritura por boca del apóstol San Pablo, corrige a tus hijos, está bien, tienes que corregirlos, pero no exageres porque los vuelves apocados. Porque los anulas, porque los asfixias. Se necesita mucha sabiduría, porque en realidad saber educar en el fondo requiere transmitir la tradición, pero también transmitir la rebeldía. Oiga lo que estoy diciendo. Papás, enseñen a sus hijos también a que sean rebeldes. Preocúpense si sus hijos son demasiado dóciles. El exceso de docilidad en los jóvenes muchas veces lo que demuestra es una especie de cobardía para enfrentar sus desafíos propios, y eso realmente no es lo que queremos. Finalmente,
la falta de rebeldía hace que algunos errores que deberían haberse corregido no se hayan corregido. Y no se han corregido porque todo se vuelve intocable. Si no hay rebeldía, todo se vuelve intocable. Y hay cosas que hay que tocar y hay cosas que hay que cambiar. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora, mis amigos? Lo que tenemos es que toda sociedad necesita tradición y rebeldía. Que si despreciamos las tradiciones nos volvemos débiles y manipulables, pero si despreciamos las rebeldías, toda rebeldía simplemente por ser rebeldía, nos volvemos amargos, nos volvemos fanáticos, nos volvemos intolerantes. Pasemos a una segunda parte. Esta segunda parte se llama la edad de la rebeldía. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son las características de la rebeldía, especialmente cómo se presenta en las familias. Nuestro enfoque va a ser particularmente familiar en esta sección, pero ustedes se darán cuenta que lo que aquí se dice de los jóvenes y de la familia se puede trasladar a otras realidades, por ejemplo, de la sociedad. Un hecho interesante es que muchas veces se presentan estos mismos rasgos de las personas en las comunidades. Tengo suficientes años para haber visto cómo han surgido comunidades nuevas, comunidades religiosas nuevas. Por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, han surgido comunidades religiosas nuevas. Y es muy interesante ver que las comunidades también siguen un poquito el proceso de las personas. O sea, hay comunidades que uno las ve en su adolescencia con sus crisis de adolescencia. Ya no es una persona, sino una comunidad. También las parejas pasan por estas crisis. Por eso los psicólogos hablan de que hay la crisis de los 7 años y la crisis, le tienen incluso plazos. Lo mismo sucede con las vocaciones. Entonces, es muy importante que uno sepa que esas crisis se van a presentar. Y cuando hablamos aquí de la edad de la rebeldía, es muy importante que comprendamos que la edad de la rebeldía no es solo de las personas. Tú con tu pareja seguramente vas a pasar también por momentos de rebeldía. De modo que, así como el niño en su infancia no se hace preguntas, pues el niño típico, me imagino que ahora los niños son distintos, pero el niño típico en su infancia no se hace preguntas como, por ejemplo, ¿es mejor ser hijo de mi papá o sería yo mejor hijo del vecino? ¿Estaría mejor si yo fuera hijo del vecino? Esas no son preguntas típicas de un niño. El niño simplemente confía. En cambio, el adolescente sí empieza a comparar. Un momento, ¿y por qué el papá de él sí? ¿Por qué la mamá sí? ¿Por qué a fulano sí? ¿Por qué a mí no? Entonces empieza en una actitud crítica. El proceso semejante se viven también en las parejas y esto hay que saberlo para no desesperarse. Tristemente, en algunos países, empezando por mi muy amada España, se ha caído en el tema de que cada vez que hay una pelea o hay un problema, divorcio express, acabemos con esto. Es una desgracia ese lenguaje. Necesariamente las parejas van a pasar por crisis, necesariamente. Y eso significa que es normal que en un momento dado te despiertes un día y digas, ¿y yo estoy casada con eso? O sea, hay un momento en el que tú puedes sentir eso, en el que tú puedes sentir, pero ¿qué hice? ¿Qué me dieron? ¿Yo qué tomaba en esa época? ¿Qué pasó conmigo? Es una crisis, la relación está pasando por una crisis que puede ser una crisis de crecimiento. Óyeme bien, una crisis de crecimiento. El papel de las crisis es ese. O sea, es difícil ser adolescente. Si me preguntan a mí, yo no quiero volver a esa edad. No, por favor, no quiero volver a esos años. Es difícil, estamos de acuerdo en que es difícil. Pero, aunque sea difícil, aunque cueste trabajo, las crisis son las que nos hacen lo que hemos llegado a ser. Efectivamente, tú no puedes ser siempre la niñita, la hija de tu papi, no puedes ser siempre. Hay un momento en el que tú tienes que empezar a ser tú, con una versión distinta. Pero el tema es cómo aprender a ser distinto sin que distinto sea un capricho, sin que distinto sea la manipulación de la moda del momento, sin que distinto sea lo que me dijeron las amigas en la universidad. Ese es un poco el papel de esta predicación, ese es un poco el papel de esta conferencia. Pero yo quiero que tengamos una visión primordialmente positiva sobre lo que significa crisis. Toda persona, la mayor parte de los universitarios pasan también por una crisis en su carrera.
Si la carrera eso está bien calibrado, si la carrera es de 10 semestres, en el semestre 5, 6 o 7, la persona entra en crisis. Yo creo que esto no es lo mío, yo creo que me equivoqué, no sé qué estoy haciendo aquí, esto no tiene ningún sentido. Realmente yo debería estar en el Circo del Sol, eso era lo mío. Yo tenía que estar allá, yo no sé por qué me metí a esto. Es una crisis. De esas crisis pueden salir cosas muy buenas. Sin embargo, debo decir algo que es un fenómeno psicológico extraño, solo lo menciono aquí. Y los psicólogos que andan por ahí, ustedes saben que esa gente se mete en todas partes, los psicólogos que hay por ahí estudian este fenómeno. ¿Por qué hay ciertas etapas en la vida que no tienen crisis, llamémoslas así, de estado o de vocación? O sea, la persona puede tener crisis como persona, pero en su vocación, en su rol, no presenta esa crisis. Concretamente, esto es algo que ha sido observado en los abuelos. O sea, conocemos papás que tienen dudas sobre su manera de ser papás, mamás sobre su manera de ser mamás, esposos, hijos. Pero es muy difícil encontrar a un abuelo que diga, yo sí serviré para abuelo. Realmente, ¿yo por qué resulté de abuelo? ¿Será que ser abuelo es lo mío? Estas cosas no pasan. Y esto lo destaca también el Papa Francisco para mostrar el papel de solidez emocional que suelen dar los abuelos. Muchas personas, incluso cuando están en graves dificultades y cuando están en tensiones feas con el papá o con la mamá, encuentran en sus abuelos, encuentran como una especie de islote de paz en la abuelita. Y uno se pone a pensar por qué es así. Parece que esa especie de remanso de sabiduría que suele encontrarse en esa edad, hace que la persona tenga precisamente un poco más de paz. Entonces, la edad de la rebeldía. ¿Cuáles son las características típicas de la rebeldía? Recuerda que aquí las mencionamos hablando de jóvenes, pero esto vale para las crisis de pareja, esto vale para las nuevas comunidades religiosas, esto vale incluso para nuevos movimientos políticos. Hay gente que no ha podido superar, crean un movimiento político y al poco tiempo el movimiento ya no sirve para nada, solo sirvió para montar un presidente y ya después no sirve para nada, mejor me callo. Entonces, rasgos típicos de rebeldía. Y esto es muy interesante, yo le doy gracias a Dios especialmente por los jóvenes que están hoy presentes aquí, porque estas cosas es interesante conversarlas así. Precisamente uno de los grandes, poderosísimos recursos que nosotros tenemos como seres humanos es iluminar nuestra conciencia con la razón y con la fe si somos creyentes y poder expresarnos. Entonces, rasgos típicos de rebeldía. Uno, que es por donde empiezan a complicarse las cosas, y es el momento en el que el papá y la mamá dicen, lo perdimos. ¿Es cuál? Silencio de aislamiento. Es un silencio que anda con una especie de letrero que dice, no cuenten conmigo. Ese silencio significa, yo paso, pasa de todo. ¿Quiere esto? Ah. ¿Qué dijo? Dijo que... Entonces es un silencio de aislamiento, un aislamiento en el que entra la persona. Ese aislamiento es el primer recurso psicológico para crear una distancia. Hay que entender lo que está sucediendo. Muchos de los que estamos aquí hemos pasado por esa etapa, otros están pasando, otros duermen plácidamente, pero ya les llegará su hora. Entonces, ¿qué es ese silencio? Ese silencio de aislamiento tan típico en tantos adolescentes y jóvenes, ¿qué es? Es el primer intento de marcar una distancia. O sea, yo no soy la prolongación de mis papás. Yo no soy la prolongación de sus comportamientos, de sus conversaciones, de sus sueños. Yo soy distinto. Es el descubrimiento de que yo soy distinto. ¿Cómo se llega a producir esa maravilla, ese descubrimiento interior de que uno es distinto? Está ligado a unos procesos fisiológicos, hormonales, bioquímicos, es decir, ahí hay de todo. Pero el hecho es que sí sucede. Yo soy distinto. Entonces el primer síntoma es una especie de silencio y de aislamiento. Segundo síntoma, gusto por comportamientos o modas exóticos. Es el momento en el que mi peinado tiene que ser distinto. Siempre, ¿yo por qué estoy peinado así?
O sea, cuando me podía peinar. ¿Yo por qué estoy peinado así? Porque así me peinaba mi papá. Pues no, ahora me voy a peinar yo. Ahora mi peinado es el mío. Entonces la persona cambia su peinado. Ahí suceden cosas interesantes. Ahí, por ejemplo, aparece un cierto coqueteo con el tema de tatuajes, piercings, cosas de estas. Porque eso no lo hacen ellos, entonces yo sí lo hago. Mi recomendación, o sea, consejo no pedido, pero gratuitamente dado. Mi recomendación es, piensen muy bien lo que van a hacer. Sobre todo piensen si ustedes quieren cargar con eso toda la vida. Que para mí es uno de los temas más delicados en el asunto de los tatuajes. Miren, yo sería casi el fanático número 1 de los tatuajes si hubiera garantía de que los tatuajes van a durar unos años. Pero eso de que una persona en un momento de yo me separo de los demás, se haga una marca en su piel que no se le va a quitar nunca, eso a mí me parece que no es necesariamente una gran idea. Porque se parece mucho a la persona que dijera, a ver, el dedo meñique, el pie, el dedo chiquito, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué sirve ese dedo? Para nada. Me lo voy a hacer quitar. Salida de la familia a la piscina o a la playa. Oiga, hijo, ¿y usted qué hizo ese dedo? No, pues me lo quité. Está demostrado que ese dedo no sirve para nada. Algunos lo llaman el dedo orangután. Ese dedo es para los primates, ese dedo es para la gente que vive agarrada de los árboles. Yo no necesitaba eso. Entonces, es posible que fisiológicamente no sea indispensable, pero de verdad tú quieres el resto de tu vida carecer de ese dedo. Entonces, el gran peligro, ¿cuál es? El gran peligro es que la rebeldía de una etapa te marca el resto de la vida. Entonces ahí es donde aparecen las modas exóticas, a veces de una manera claramente provocativa, desafiante. Entonces en la época en la que se ponen de moda, por ejemplo, la minifalda. Entonces la mamá siempre ha tratado de que la niña se vista de una manera pudorosa. Pues me pongo aquí mi minifalda porque ya mis amigas me enseñaron cómo sentarme. Y entonces se pone su tremenda minifalda, para gran gusto y alegría de todos los amigos. Gran gusto, porque ella cree que se sabe sentar. No sabe, pero nadie se lo va a decir, porque nadie va a ser tan tonto de decirle, tú no te sabes sentar. No, que mejor que no aprenda. ¿Para qué queremos que aprenda? Entonces vienen las rebeldías de la minifalda, esas rebeldías hay que entenderlas. Tienen un lugar. No se puede tener un extintor en la casa frente a cualquier cosa de esas. Obviamente, hay que tener una medida y una prudencia en eso. Entonces, ese es otro síntoma. Tercer síntoma, actitudes o vocabulario o música agresiva, ruidosa y una vez más desafiante. En el fondo lo que está tratando de decir la persona es, sepan que ustedes tienen su música, la suya. Yo tengo mi música. Usted tiene yo tengo mi. Got it. El papá no sabe qué es got it. No sabe si es una película, no sabe si es una serie. Pero entonces el muchacho en ese momento siente, uy, le gané, no supo ni dónde estaba parado, no tuvo una idea de dónde estaba parado. Posturas morales, religiosas o políticas ajenas o contrarias a las típicas de los mayores. Mi papá, godo, con azul de Prusia, era que se llamaba eso. Mi abuelo, más godo. Mi bisabuelo, súper godo. Yo, Petro al poder. Entonces, es la manera, estamos en la misma idea. O sea, yo soy distinto, no me metan en eso, Todos ustedes dicen que eso es pecado, yo creo que tal vez no es pecado. Entonces, a veces, sobre todo en estos temas morales,
temas políticos, fácilmente se presentan esas controversias, ¿no? Esas controversias. No es fácil navegar esos años, no es fácil navegar esas circunstancias, a veces no es fácil navegarlas para el que está en el barco y a veces no es fácil navegarlas para el que está en la costa. Es difícil para ambos. Quinto, a veces se crean lenguajes y caminos de comunicación propios. Por eso para muchos jóvenes es una pésima, pero pésima idea que los papás o los mayores en general siempre van atrás, o sea, siempre están retrasados en la tecnología. Eso da impaciencia, pero es que además siempre van llegando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hombre, abre uno su humilde portal en MySpace, aquí nadie se acuerda que es MySpace. Abre uno su portal en MySpace y de pronto, oh sorpresa, uno pone ahí el nombre del papá, Bernardino Medina. Uy, abrió MySpace mi papá, no, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué hace mi papá con una? Pero es que, ¿cómo así? Entonces, y encima de eso pone Garzón y Collazos, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a mi papá? O sea, ¿cómo se le ocurre? O sea, por lo menos una cosa decente. Mínimo, o sea, John Travolta ahí en adelante. Y eso, o sea, que nadie se entere, pero si tiene que poner algo. Entonces, abandonan MySpace. ¿A dónde se van? A Facebook. ¿Qué sucede? Lo que le da risa a usted. Luego el papá abre perfil en Facebook. ¿Pero qué es esta persecución? O sea... Entonces llega el momento en el que están... O sea, a mí me da ternura, ¿no? A mí me da ternura porque ellos están buscando su red. Pero cada vez se trata de que nadie sepa en qué red estoy. Entonces se comunican así como con signos. Entonces, ¿qué? Entonces ya saben en qué red están. Pero nadie más puede saber porque qué tal que abran. Ahora entonces ya entraron a Telegram, ya entraron a Line, ya entraron a Snapchat. O sea, no nos van a dejar nada de la cosa. Lo que pasa aquí es la necesidad de tener su lenguaje, es la necesidad de tener sus canales. ¿Por qué? Porque yo soy distinto. También en la iglesia eso ha pasado con los movimientos. Por eso ha tenido que intervenir el Vaticano desde antes y también ahora. Ha tenido que intervenir. Por ejemplo, a veces se presentan comunidades religiosas, se presentan fenómenos de endogamia espiritual. ¿Qué es eso? Endogamia espiritual es nosotros solo nos alimentamos de nuestras fuentes espirituales, solo nos confesamos dentro de nuestro grupo. Entonces ya ha habido grupos, ya ha habido comunidades, en el siglo XX hubo varias, en donde le decían a la gente, cuando se vayan a confesar, busquen un sacerdote, ojalá, que sea de los de nuestro grupo. Entonces nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, nosotros nos manejamos entre nosotros nos alimentamos entre nosotros. Fíjate que así sean personas viejas en términos de número de años, están teniendo actitudes adolescentes. Cuando la iglesia ha tenido verdadera madurez, nunca tiene eso. Nunca pone esas restricciones de conciencia. Y yo no sé si este consejo le pueda servir a algunos de ustedes o a otras personas que vean después esto por internet o lo estén siguiendo. Pero yo les quiero decir, jamás dejen ustedes que les encadenen su conciencia, jamás. Esa idea de que usted solo tiene que confesarse conmigo, esa idea de que usted solo tiene que oír a tal padre, esa idea de que usted solo tiene que leer estos libros, no. En la Santa Iglesia Católica hay una oferta inmensa, tremendamente amplia y válida. Y es muy importante esto porque cuando se ha llegado a la endogamia espiritual, inmediatamente empieza un espíritu de secta. Si tú lo miras bien, esos jóvenes que están buscando cuál es la red social donde no entran ni mi tío, ni mi tía, ni mi papá, y sobre todo de ninguna manera, pero en ningún caso puede entrar mi abuelita, esos grupos, en el fondo lo que están queriendo hacer es lo mismo. Esos adolescentes o esos jóvenes están queriendo hacer lo mismo que los grupos que antes he mencionado. ¿Cuáles son los riesgos de la rebeldía? El riesgo más grande de la rebeldía está en un detalle que muchas veces los amados jóvenes, en otras oportunidades les he contado cómo el Señor ha puesto algo muy especial en mi vocación de amor hacia los jóvenes, lo cual no significa que yo tenga un carisma especial para
para trabajar con jóvenes. A veces me va bien, a veces me va regular, mal, muy mal, peor, fondo, cavar. O sea, pero en todo caso, el amor está. Entonces, mire, óiganme, sobre todo óiganme, queridos jóvenes. Mire, lo que muchas personas no se dan cuenta, especialmente en estas edades, es que todos estos análisis que yo estoy haciendo aquí, tratando de hacerlos de la manera pues más amable para ustedes, estos mismos análisis los hacen en muchos otros escritorios, oficinas, empresas, que saben que esto es así. Y ellos saben que estos son los procesos psicológicos y esta es la lógica social que sigue la juventud. Y precisamente porque saben que esa es la manera como obra la juventud, saben qué cuerdas hay que tocar en el corazón del joven para manejarlo. Entonces el riesgo, esto es una gran paradoja y es una idea que quiero subrayar mucho. El gran riesgo de ser súper rebelde es ser súper dócil. El gran riesgo de parecer que tú eres súper rebelde y no le haces caso a nadie, es que un astuto, muy astuto, sabe cuál es tu dinámica, sabe cuál es la palabra que hay que decirte, sabe cómo hay que llegarte al corazón y sabe cómo manejarte. Entonces, ese cuidado hay que tenerlo. Los grupos políticos, las sectas religiosas, las pandillas juveniles, incluso hay personas mayores. Hay un fenómeno que se llama grooming, G-R-O-O-M-I-N-G, grooming. Groom, en inglés, significa el novio dentro de una pareja. Groom es un término clásico dentro del inglés para eso. Y grooming es una palabra derivada de ese ser novio que significa el tipo de conversación que tiene una persona adulta, con muchísima frecuencia un hombre, que empieza a interferir y a meterse en la vida de menores de edad, especialmente de niñas menores de edad. Entonces, es impresionante. Mire, el arsenal, óigame bien, el arsenal psicológico que tiene un groomer típico, uno de estos, es impresionante. ¿Saben cómo llegarle a un adolescente mejor que el 98% de los párrocos del mundo? ¿Saben cómo hablarles? ¿Saben cómo explotar sus rebeldías? Entonces, todo empieza por algún tipo de contacto. Un chat, por ejemplo. Un chat en una de esas redes. Y como el joven no quiere que el papá sepa, o la joven no quiere que el papá sepa y ni la mamá sepa en qué red está, entonces en esas redes, precisamente las más escondidas, es donde con más frecuencia aparecen este tipo de personajes. Por supuesto, ellos al principio se hacen pasar por otra cosa. Es parte de los riesgos de Internet, es parte de los riesgos del anonimato. Entonces entra y se saben todos los dichos y se saben todos los chistes, se saben todas las bandas, se saben todo se lo saben. O sea, conocen bien cómo hablarte en tu lenguaje, muchacho. Saben cómo explotar tu rebeldía. Un día le pregunta a un groomer de estos, le pregunta a una chica, ¿y qué? ¿Qué hay hoy? No, nada, desparchada, dice ella. Lenguaje típico en Colombia para los que oyen esto en otras partes, para decir no tengo ningún programa, no sé qué voy a hacer y estoy un poco aburrida. Desparchada, dice ella. Entonces dice él, yo también. Y empieza a contar una historia triste y de cómo sus papás son asfixiantes y cómo no le dan permiso de nada y en el fondo, o sea, realmente nunca me han comprendido y en el fondo no les intereso. Pero él está diciendo todo eso ¿para qué? Para crear un puente emocional con esa muchacha. Porque él presiente que ella se siente así por otros chats que han tenido. Entonces crea el puente emocional y entonces esta muchacha siente, sabe cómo me siento yo. Y empieza ella a hablar. Y entra en una relación. Entonces el gran peligro de la rebeldía, ¿cuál es? Que tú sabes de quiénes te estás separando. Tú te estás separando de las autoridades clásicas. Te estás separando de quienes son, digamos así, control dentro de tu mundo. Tú sabes de qué te estás separando. Lo que no sabes es en brazos de qué te estás echando. Eso es lo que tú no sabes. Yo he conocido 2 casos muy dramáticos que me dolerá la vida entera porque cuando esto sucedió yo era demasiado joven, demasiado inexperto como religioso, demasiado, y ni siquiera había sido ordenado sacerdote. Y yo no tuve las herramientas en esos momentos para ayudar a 2 personas que todavía me duelen. Una de ellas es una muchacha con un cuadro de rebeldía total y uno mira la vida que le había tocado, o sea, abandonada del papá,
con una mamá súper controladora, regañona. Entonces ella sentía, yo no tengo vida, yo estoy asfixiada aquí, esto es aburrido, yo no quiero esto. En fin, estaba en esa actitud. Y en esa actitud ella entra a estudiar a la única institución donde podía entrar para hacer su carrera, es decir, a la Universidad Nacional en Colombia. Y en la Universidad Nacional empieza a conocer una serie de personas. No es que esto pase únicamente en la Nacional, ni le quiero hacer propaganda negativa a la Universidad Nacional. El hecho es que en el caso de ella sucedió así. Entonces en la universidad empezó a conocer una cantidad de rebeldes con los que ella rápidamente entró en conexión, porque ella sentía que eso era lo que le faltaba a su vida. O sea, estaba cansada de ser la niña que siempre tenía que decirle sí mamá, sí mamá, sí mamá. Y además la mamá la trataba a ella como si le hiciera pensar que la peor desgracia que le había sucedido a esa niña era crecer. Porque la mamá soñaba, y de esto vamos a hablar todavía en la parte final de esta predicación, la mamá soñaba nostálgicamente, ¡ay, el tiempo en el que yo con una mirada la corregía! Esos tiempos en que yo únicamente le decía, ¡Lucía! Y ya la muchachita, sí mamá, como diga la mamá. Pero después resulta que la mamá le dice, ¡Lucía! Y ella le responde, ¡Rosana! Ya no le funciona. Entonces ya la hija creció. Entonces la mamá tenía un gran afán de control sobre la hija. Y ella sentía que había crecido y que era incomprendida. Pero para hacer la historia corta, resulta que la gente con la que ella se metió, en ese caso fue en la Universidad Nacional, era gente que era adicta a las historias de vampiros. Y eso de entrar al mundo gothic, uy, estamos en un mundo gótico, y entonces nos vestimos todos de cuero y andamos así negros y andamos siempre con cara de amargados, y así con cara de que cura desgraciado, y así, y usted no se meta conmigo. Así, con una mirada, lo primero es practicar la mirada, ojo, el ojo derecho tiene que estar ligeramente más cerrado que el izquierdo. Y resulta que los tales vampiros estos eran una secta de depravados que efectivamente mataban personas y bebían literalmente sangre humana. Ese fue un escándalo terrible, eso sucedió hace un poco más de 20 años. Una de las células de esos vampiros, eso sigue existiendo en Bogotá, estaba ahí. Y entonces esta muchacha consideraba que la gran cosa en la vida era ser novia de uno de estos duros del vampirismo. Y ella siempre creía que cuando el otro hablaba de vampiros era una cosa, no sé, como de fantasía, así como hablar de carros o hablar de viajes espaciales. No, el tipo sí practicaba eso. Cuando ella se dio cuenta de que eso pasaba, entró en una crisis bárbara, tuvieron que hacerle tratamiento psiquiátrico. No supe al final cómo acabó esa historia. Otra historia parecida me sucedió con una muchacha que estaba estudiando periodismo y le pareció que la mejor idea era infiltrarse en una secta satánica para tener unas cuantas experiencias emocionantes y revelar la verdad del satanismo a Colombia. Esa historia acabó pésima. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están simplemente guiadas por su rebeldía, si tú vas a tomar la rebeldía como tu única lámpara, te van a manejar los que son más inteligentes que tú. Y esto funciona comercialmente. Hay marcas, es que sobre esto hay estudios, hay libros que están escritos. Hay una marca que todavía sigue vendiendo, cada vez vende menos, para felicidad mía, me perdonan que sea así de franco, una marca que se llama Desigual. Si ustedes estudian la marca, la historia de la marca Desigual, ustedes verán que nació alrededor de una mesa. De gente que estaba pensando, ¿qué hay que decir a los jóvenes para que sientan que nosotros somos la alternativa? ¿Cómo quieren vestirse ellos para sentirse? Entonces ellos te analizan, ellos te leen, ellos saben cuáles son tus códigos y empiezan a ofrecerte eso. Y cada uno de los chicos, y sobre todo chicas que van a Desigual y se compran ropa de Desigual, sienten, soy rebelde. Y resulta que los dueños de Desigual reciben tus euros, porque eso nació en Europa, reciben tus euros y dicen, sigue rebelde mamita, sigue rebelde, rebelde hasta la muerte, no se te olvide, rebelde, 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 rebelde hasta la muerte. Y están haciéndose ricos contigo. Entonces el gran peligro de la rebeldía es ese, que caes en nuevas formas de manipulación. Otro riesgo que aparece en esto de la rebeldía, sabiendo que la rebeldía es necesaria, yo en eso me sostengo. Otro riesgo es que empezamos a utilizar estándares muy diferentes. Entonces quiere decir que si tal cosa lo dijo, por ejemplo, mi mamá, si lo dijo mi mamá, entonces seguramente está mal, seguramente es absurdo, seguramente es tonto, seguramente es manipulador, seguramente. Pero si entro a mi grupo de internet, si voy a mi pandilla juvenil, si me lo dice mi novio, si me lo dice el jefe, si me lo dice el cacique de la tribu donde yo estoy, tiene que ser verdad. Entonces se presenta una tremenda paradoja, y es que hay muchas de estas personas que son tremendamente críticas
con una parte de la población, concretamente con los que han sido autoridad en su vida hasta entonces, pero son terriblemente dóciles para otras personas, hasta puntos absurdos. Yo en mi vida solo he tenido que tratar a una persona que realmente haya estado, pertenecido y participado en grupos satánicos. Yo oía las historias de esta jovencita que en ese momento tenía 14 años y medio, y yo decía, esto es asombroso. O sea, yo no salía de mi asombro. El Señor, por supuesto, lo fortalece a uno, lo ayuda muchísimo como sacerdote, porque el encuentro con esa chica satánica no fue nada fácil. El Señor lo fortalece a uno muchísimo. Pero yo oía cómo ella, ustedes saben lo que es voto de obediencia para los religiosos, y la gente siempre dice, no, pero el voto de obediencia los anula a ustedes. Amigos, ustedes no saben lo que es el voto de obediencia en el satanismo, no tienen ni idea. Es impresionante cómo funciona el voto de obediencia allá. Es exactamente la misma manera como funciona el voto de obediencia en las maras, las famosísimas maras de Centroamérica, las pandillas estas violentas, porque ellos necesitan obediencia absoluta y total. En las maras, pregunten la mara, la mara esta famosa de Honduras, Salvatrucha, me parece que se llama. Averigüen ustedes en la mara Salvatrucha, por ejemplo, averigüen sobre ella. Los rituales de entrada son esos. Mira, tu primera prueba es, tienes que matarle la mascota a tu vecino, que no te ha hecho nada. Es para ver si la persona es capaz de matar a un ser inocente, en este caso un gato, un perro, lo que sea. Ya lo hizo. Bueno, siguiente prueba, ahora tienes que matar al vecino. Ya le mataste la mascota, ahora matas al vecino. Y la obediencia es absoluta. Entonces los mismos muchachos que frente a sus papás y sus mamás son, no me dejo mandar de nadie, allá en su tribu, allá en su mara, allá en su pandilla, lo que me manden, y si me mandan matar, mato, y si me mandan emborracharme, me emborracho, y si me mandan abortar, aborto. La chica esta que salió del satanismo era una chica que tenía unos conflictos brutales con sus papás. Ella había entrado en un aislamiento bárbaro, pero impresionante. Lo que la sacó de ese mundo fue solamente una cosa. Cuando el dueño, o sea, realmente hay un novelo diabólico que es ese tema, ¿no? Valga la redundancia. Cuando el dueño de esas personas, porque las tratan como esclavos, ¿no? Ellos no son ni aliados, ni hijos, ni nada. Eres mi esclava y tú tienes que obedecerme a mí. Cuando el dueño de ella le dijo, ahora necesitamos sacrificar a tu hermano, tráenos a tu hermano para que lo sacrifiquemos. En ese momento a ella se le movió, se le alcanzó a mover algo por dentro. Pero el grado de manipulación era impresionante porque ya esta persona había hecho pactos de sangre y toda esa clase de cosas con el demonio. Sé que estoy diciendo cosas extremas, sé que son extremas, pero es la manera de hacer claridad sobre un punto que considero muy importante. Y es que nos demos cuenta que muchas veces cuando decimos que somos súper rebeldes, en realidad nos estamos arrojando en brazos de los que son suficientemente astutos para manipular nuestra rebeldía. Hasta cosas muy sencillas. Yo me acuerdo de un congreso juvenil. En ese momento la cosa me funcionó, pero ustedes saben que con los jóvenes no funcionan siempre los mismos chistes ni las mismas cosas. Pero esa vez me acuerdo que funcionó muy bien. Yo les hablaba de esto mismo en un congreso juvenil de la Renovación Carismática y les decía, ustedes dicen que son rebeldes, pero yo veo que todos utilizan los mismos zapatos, yo veo que todos utilizan el mismo peinado, yo veo que todos se utilizan el mismo tatuaje. Entonces resulta que estos son los zapatos de la originalidad. Ojo conmigo que yo utilizo zapatos originales. Y entonces mis zapatos originales, pero resulta que los zapatos originales los compran otros 715 millones de personas en todo el mundo y todos se consideran únicos e irrepetibles. Entonces uno tiene que tener ese criterio y por ahí vamos llegando a nuestro capítulo final. Nuestro capítulo final en esta reflexión ¿es posible un equilibrio? Tengo que volver a insistir sobre las mismas ideas. Hermanos, la solución no es asfixiar la rebeldía. La solución no es empezar a soñar con esa época en que mis hijos sí me hacían caso. Ay, cuando eran tan pequeñitos, cuando eran así, cuando uno los manejaba y entonces, incluso mi madre, yo me acuerdo de esa expresión que ella utilizaba, hijos chiquitos, problemas chiquitos. Ah, ¿se lo saben también? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hijos grandes, problemas grandes. Hijos grandes, problemas grandes. La solución no es la nostalgia. La solución no es la nostalgia. La solución no es tratar de devolver el tiempo.
Y esto vale también para las parejas. Lo que más destruye a las parejas cuando tienen una crisis es que tratan de volver al momento en el que no había crisis. Eso es una pésima idea. O sea, como quien dice, devolvamos la historia. O sea, hagamos de cuenta que nada pasó. Nada pasó. Eso no funciona. Lo que pasó, pasó. Y siempre la solución de las crisis está en crecer y en crecer hacia adelante. Y eso vale también para las crisis de rebeldía. Sugerencias entonces. ¿Qué podemos sugerir? Primero, es necesario darnos cuenta que todos pasamos por estos procesos y que tienen algo de saludable. O sea, hay un Dios creador, hay un Dios que sabe cómo son las cosas y hay un Dios que sabe que se necesita que tú no seas la fotocopia ni de tu abuelo, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu tía, ni de tu nadie. O sea, llega un momento en el que tú tienes que construir tu identidad. O sea, en principio, las crisis van a suceder y hay algo bueno en las crisis y no nos vamos a quejar de eso. Esto es muy necesario entenderlo. Ese es el primer paso. Pero aquí viene un punto muy importante. Si yo estoy pasando por uno de esos procesos, sea porque soy adolescente, sea porque tengo una crisis como sacerdote, sea porque mi esposa y yo estamos pasando por una crisis, sea porque mi comunidad religiosa está en un proceso de maduración, si estoy pasando por una crisis, es necesario el sabio, sapientísimo consejo de Catalina de Siena. Lo primero es, aprende a examinarte a ti misma, aprende a examinarte a ti mismo. Es decir, que tu primera crítica no sea hacia el cosmos. No sé, es que ese cosmos así como, no sé. Como decía un muchacho, la realidad y yo no nos entendemos. Antes de empezar a criticar el cosmos, el sistema solar, el cura de tu parroquia, tu papá, tu abuelo, empieza a examinarte tú mismo. El conocimiento de sí mismo. Las preguntas reiteradas pero no angustiosas. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿A qué le tengo realmente miedo? ¿Qué es lo que fundamenta mi esperanza? Las preguntas. Esas preguntas que tú vas haciendo, esas preguntas profundas hacen mucho bien. Y por eso aquellos lugares de la iglesia donde se hacen esas preguntas hacen muchísimo bien. Esos lugares suelen ser los retiros espirituales. Para muchos de nosotros en nuestra adolescencia o juventud, un buen retiro espiritual fue el mejor regalo. Mi párroco de aquella época y mis papás, por ejemplo, me regalaron en mi adolescencia un buen retiro espiritual. No voy a decir que todo se arregló, que nunca tuve problemas o dudas, pero un buen retiro espiritual, una buena ocasión de estar un poquito lejos de papá, de mamá y de todo eso, y de entrar un poquito en ti y hacerte unas cuantas preguntas. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué es lo que estoy buscando? Esa clase de preguntas y esa clase de lenguaje hace muchísimo bien. Y te digo una cosa, cuando tú te preguntas, cuando tú te haces esas preguntas con sinceridad, te voy a decir una cosa, ahí empiezas a conquistar la verdad. Porque lo mismo que tú descubres en esos momentos de silencio, de reflexión, de oración, eso que tú descubres, si eso mismo te lo dice tu papá, tú vas a decir, no, ese es mi papá por manejarme. Si eso mismo te lo dice el cura por allá en su parroquia, no, esa es la iglesia que siempre quiere. Pero si tú lo descubres, si tú lo vas encontrando, tú te vas dando cuenta que estás entrando en contacto con la sabiduría y con la verdad. Y eso es irreemplazable. Y esa es la primera gran sugerencia. O sea que la primera gran sugerencia para los papás es, no intenten devolver el tiempo. Yo sé que ustedes sienten cosas muy bonitas. Ay, sí, cuando ella era una bebita y cuando la única preocupación era que estuviera de buena salud. Creció. Se volvió otra persona. Te contradice. Y te tengo una mala noticia. A veces tiene razón ella y no tú. O sea, prepárate para eso. No las vas a ganar todas. A veces tiene razón tu hijo, tu hija. El menor tiene razón y tú estás equivocado. Entonces, para los papás eso. Y para los demás, ¿qué? Aprende a entrar en ti mismo. Aprende a reflexionar. Aprende a hacerte preguntas. Se necesita silencio. Por eso la peor recomendación para una persona que está en la juventud o en la adolescencia es llenarse de ruido. Y tristemente es lo que más sucede. Porque tú necesitas, bueno, está bien que tienes tu música, que te gusta bailar, que lo que sea, está bien. También necesitas tu esparcimiento, que esperamos que sea sano. Pero ojo, ¿y tus preguntas para cuándo, hermano? Tú necesitas también tu silencio. Ayuda mucho que algunas personas escriben sus reflexiones.
A veces los varones nos sentimos tontos y tenemos unos prejuicios ridículos con respecto a las mujeres. Entonces yo he oído a algunos varones que dicen, eso de estar llevando un diario, eso es de viejas, eso es de mujeres, eso es de las niñas. Pero resulta que eso de escribir tus reflexiones es muy bueno. Es muy bueno. Y es muy bueno que tú dejes pasar 6 meses y vuelvas a leer lo que escribiste y tú digas, ¿en serio? Esto lo hice yo. Porque salen cosas muy bonitas, muy inspiradas, y salen otras que tú dices, uy, yo ese día sí estaba pero mal. Yo no sé qué estaba pensando yo. Eso es bueno. Y eso te va haciendo dueño de ti. Eso sí te va dando timón. Porque es que te cuento una cosa lindísima. Tú no te estás vendiendo zapatos a ti mismo, ¿cierto? Tú no te vas a vender ropa a ti mismo. La gente que te analiza desde fuera usualmente quiere algo de ti, quiere tu plata, quiere tu juventud, quiere tu virginidad, quiere tu sexo, quiere tu cuerpo. Los que están afuera quieren sacarte algo. En cambio, si tú haces esas reflexiones con verdadera honestidad, estás recuperando libertad. Es hermoso ver cómo todos los grandes líderes que nos muestra la Biblia han sido personas capaces de gran silencio. Mira al profeta Elías. Impresionante su silencio. Mira a Moisés 40 días en la montaña en silencio. Mira a Jesús en el desierto. ¿Qué es lo primero que hace San Pablo después de su conversión? Ir al desierto, a orar, a pensar, a reflexionar, a recuperar la integridad de su ser. Necesitas silencio, necesitas tomar una distancia sana, lo necesitas. Siguiente recomendación. Ten presente que lo único que puede hacerte libre es la verdad. O sea, Jesús lo dijo y no le voy a mejorar la frase a él. La verdad te va a hacer libre, y eso es cierto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a obedecer por obedecer, pero tampoco vamos a criticar por criticar. No vamos a contradecir por contradecir, pero tampoco vamos simplemente a seguir la corriente por seguir la corriente. Recuerda una cosa importante. Lee los capítulos 8 y 9 del libro de la sabiduría. Esos textos son bellísimos. Ahí se presenta a un joven buscando sabiduría. Y qué hermosura lo que dice ahí. La prefería a los cetros y a los tronos. O sea, este es un joven sensato que se da cuenta, mire, si yo no tengo sabiduría adentro, yo nunca seré el rey. Esas palabras se presentan como si fuera una novela y que el que estuviera hablando fuera Salomón. Y Salomón, dentro de esa especie de novela, dentro de ese relato novelado que es esa parte del libro de la sabiduría, Salomón lo que está diciendo es, yo me di cuenta que yo nunca voy a ser el rey de otros si no soy primero rey de mí mismo, si no sé realmente qué es lo que quiero, si no tengo principios que yo pueda defender, que yo pueda clarificar, si yo no tengo esa posesión de la sabiduría, serán otros los que gobiernen a través de mí. Y uno se da cuenta de eso. Uno se da cuenta que muchos de los líderes y muchos de los llamados presidentes que nosotros tenemos, ustedes y yo lo sabemos, realmente no gobiernan ellos. Realmente a través de ellos gobiernan otras fuerzas. Ellos son las figuras, son los matachines, son las marionetas que hay que presentar, pero ellos no son los que gobiernan. Entonces, esas reflexiones, capítulos 8 y 9 del libro de la sabiduría, son muy buenas para eso, para enamorarse de la verdad. Y cuando uno empieza a enamorarse de la verdad, entonces uno empieza a hacer el verdadero discernimiento. ¿Mi papá tiene razón en todo? No. ¿Se equivoca en todo? Tampoco. Entonces voy a entrar a conocer cómo es que tiene razón en algunas cosas y no tiene razón en otras cosas. Eso es lo que da libertad. Y eso es lo que hace que tú puedas unir tradición y rebeldía. Es lo que tú puedes unir, continuidad y renovación. Si tú como jovencita, si tú como jovencito tienes esta capacidad de buscar la verdad, tú te das cuenta, mi papá acertó en algunas cosas, pero en otras no tanto. Entonces, así mejora la humanidad. Así tú puedes hacer tu verdadero aporte a la sociedad. Siguiente recomendación. Si nosotros vamos realmente a mejorar las cosas, nos ayuda muchísimo ver los que han sabido ser rebeldes. Desde muchos puntos de vista. Por supuesto, para nosotros cristianos es clave el ejemplo de los santos. Pero en otros campos también hay otras personas. Por ejemplo, en el atletismo. Yo no recuerdo el nombre, pero ustedes lo pueden averiguar fácilmente en internet. Hay una cosa que es el salto alto, ¿no? Eso que viene la persona corriendo, salta y
Si te menciono esto, ya tú en tu mente tienes la imagen. ¿Cómo se hace el salto alto? Pues la persona se eleva y pasa de espalda, ¿cierto? Yo lo he practicado mucho, me sale mal, pero yo lo he practicado mucho. Pasa de espalda, ¿cierto? Aquí está la vara esa y la persona pasa de espalda así. ¿Tú sabes una cosa? El que se inventó esa forma de saltar fue un rebelde. Porque antes la gente no saltaba así. Antes la gente pensaba que la mejor forma de saltar era como haciendo una especie de delfín, como tirándose hacia arriba. Y este señor estaba con la idea de que esa no es la mejor forma de saltar. Y él descubrió otra forma de saltar y entonces averiguó las reglas de los Juegos Olímpicos. ¿Y qué es lo que dice la regla? Que usted tiene que pasar por encima. Usted verá cómo pasa por encima. Ah, ese era el dato que necesitaba. Yo veré cómo paso por encima. Y mejoró el salto alto y ahora todo el mundo utiliza la técnica de ese señor. Ustedes pueden encontrar el nombre de ese señor. Todo el mundo pensaba que la velocidad era algo que estaba referido a un marco de referencia permanente universal a la manera de Newton. Resulta que hubo otro señor que se llamó Albert Einstein que dijo un momentico, ¿y qué tal que la velocidad fuera una constante, la velocidad de la luz fuera una constante universal que debe preservarse en todo movimiento relativo? Y con ese solo principio y utilizando una herramienta matemática que se llaman las transformaciones de Lorentz, surgió la relatividad especial, la teoría especial de la relatividad. Y el hombre cambió y le dio la vuelta completamente a la física. Oh, la ciencia está llena de historias de personas así. Mira el caso de Max Planck, por ejemplo, el que da inicio a la teoría cuántica. Todo el mundo se imaginaba que la energía puede ocupar cualquier grado y cualquier cantidad. Y él dijo, no, ¿qué tal que la energía vaya en paqueticos? Y esos paqueticos un paquetico es un quantum de energía. Y de ahí viene la palabra cuántico. Otro rebelde en términos de la ciencia, tristemente incrédulo ateo, es este señor que acaba de morir, Stephen Hawking. Stephen Hawking siempre oyó, desde que él estaba estudiando en su bachillerato, en su universidad, él siempre oyó que los agujeros negros eran cuerpos tan masivos, con una gravedad tan grande, que nada podía salir de un agujero negro. Y resulta que este hombre se pone a pensar en algunos procesos cuánticos que podían suceder en el horizonte de sucesos de un agujero negro y se dio cuenta que en el horizonte de sucesos del agujero negro podían producirse bifurcaciones entre partículas y antipartículas, ambas tienen materia y eso debe producir una radiación. Y el tipo se atreve a publicar un artículo, es el artículo más famoso de Stephen Hawking en todo el siglo XX y en todo lo que él hizo. Es el famoso artículo sobre la radiación de los agujeros negros. ¿A quién se le había ocurrido eso? A nadie. Eso no es posible, eso no se puede hacer, pero el hombre efectivamente lo hizo. Entonces, ya se trate del deporte, del arte, de la música, hay personas que han hecho maravillosos aportes, porque han sabido sacar lo mejor de un pasado y dar también su buen golpe, y decir, esto se puede hacer mejor. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Fíjate en los grandes, fíjate en las cosas, en las maneras como ellos han mejorado las cosas. No aciertan en todo, no vamos a decir que cualquier persona que trae un gran cambio necesariamente acertado. Uno que quería traer un gran cambio a la humanidad se llamaba Adolfo Hitler. Adolfo Hitler creía que el gran cambio era vamos a deshacernos de las razas que no sirven y vamos a dejar la única raza que sí sirve. Era una idea desgraciada y desventurada. No todas las ideas que quieren transformar el mundo lo quieren transformar para mejor. Pero por eso hemos mencionado antes la importancia de la verdad. Si tú estás enamorado de la verdad y de la sabiduría y estás convencido de que puedes hacer un aporte en tu campo, en tu ciencia, en tu arte, en tu vida, en tu sociedad, pues tú puedes hacer algo que realmente cambie las cosas y que las puede cambiar para mejor. Yo a veces me pregunto, cuando veo un grupo tan nutrido como este, bendito Dios, yo me pregunto cuántos líderes hay aquí. O sea, yo sé que mis días, como los de todo ser humano, están contados. Tendré un número de años todavía sobre esta tierra, pero después de que yo me haya ido, ¿cuántas cosas van a hacer ustedes? Ustedes tienen muchas cosas buenas y nuevas que tienen para ofrecer. Y ustedes pueden hacer descubrimientos y mejoras y por supuesto la gran mejora desde el punto de vista creyente siempre será la santidad. Bueno, una última recomendación, recordemos la importancia de la oración en todo esto. Precisamente cuando uno se da cuenta que a todo astuto le gana otro astuto mejor. O sea, cuando uno se da cuenta de la plata que uno le ha regalado a los astutos, porque los astutos saben cómo llegarle a uno, cómo venderle a uno las cosas, cómo convencerle a uno de casi cualquier ideología.
Es que no se te olvide que cuando uno está en una época de rebeldía, uno está en una época de fragilidad, porque uno está tratando de desprenderse de algo, pero uno siempre necesita una casa, un refugio, un grupo, un algo. Los seres humanos siempre necesitamos pertenecer a algo. Entonces, en esos momentos de fragilidad es donde nos conquistan para cambiarnos la cabeza, para meternos quién sabe qué. Si uno es creyente, como creo que es el caso de todos, casi todos, ojalá todos nosotros, si uno es creyente, uno tiene muy clara una cosa: yo me puedo perder. Yo me puedo perder. O sea, hubo un momento en el que una joven holandesa se radicalizó. Llegó a la conclusión de que en su sociedad todo era mediocre. Llegó a la conclusión de que el maltrato a la mujer era mayor allí donde la sociedad supuestamente más respeta a la mujer, pero en el fondo lo que hace es corromperla. Y entonces llegó a esta conclusión visitando algunas páginas web. El único lugar donde realmente tratan a la mujer con el respeto que merece y respetan su cuerpo es en el Islam. Y se volvió musulmana. Y se fue para Siria. Y entró con pasaporte holandés a Siria y se volvió del ejército islámico. O sea, uno puede cometer errores muy graves, errores suicidas a nombre de la rebeldía. Si uno es humilde y si uno es sensato, uno se da cuenta que entonces solo hay un camino. Hay que orar. Hay que orar, hay que pedirle a Dios. Mira, yo pienso, por ejemplo, pienso en los jóvenes. Por supuesto que cuando pienso en los jóvenes, pienso en los que veo aquí, pienso en mi propia familia, que la amo tanto. Y yo quisiera infundir este pensamiento en cada muchacho y cada muchacha. Mira, tú, tu mente, tus fuerzas, tus ideas, tu cuerpo, valen demasiado, demasiado. Y hay quien quiere adueñarse de él. Hay quien quiere explotarlo, hay quien quiere adueñarse de él. Pero hay dos maneras de adueñarse, por ejemplo, del cuerpo de una persona. Una manera es la forma brutal, que es la violación y todo eso. La otra manera es la manipulación. Y desde siempre han existido esas dos maneras. Entonces, yo por eso invito, especialmente a los jóvenes los invito, nunca suelten la oración, nunca. La primera carta de Juan dice: les escribo a ustedes porque son fuertes y han vencido al mundo. Se necesita de la oración, es indispensable. Hagan su oración, háganla en secreto, háganla de corazón, pídanle a Dios que les ilumine. Valen demasiado y no es justo que tantos tesoros se pierdan como a veces parece que está sucediendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.